Hola, en esta tercera parte vamos a revisar un cuestionario teórico y una parte de ejercicios para complementar esas bases teóricas que vimos en los dos videos anteriores. La primera pregunta de este cuestionario me dice a mí de qué variable termodinámica depende la energía interna de un gas ideal. A, presión; B, temperatura; C, volumen; D, todas las anteriores. Una pregunta realmente sencilla. Si prestaron atención a los videos anteriores, sabemos que la variable termodinámica que me afecta a mí la energía interna es la temperatura. Estas dos cantidades van de la mano. Si yo no tengo cambios en la temperatura como en los procesos isotérmicos, entonces el cambio en la energía interna va a ser cero. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La variable termodinámica es la temperatura, no presión, ni volumen, ni todas las anteriores. Segunda pregunta. ¿En qué tipo de proceso termodinámico el calor agregado al sistema tiene la misma magnitud que el trabajo que éste ejecuta? A ver, ¿será un proceso isovolumétrico, isotérmico, isobárico o todas las anteriores? Me están preguntando que en cuál de estos procesos el calor es igual al trabajo en magnitud. Recordemos la primera ley de la termodinámica que me dice que el cambio en la energía interna es igual al calor Q más un trabajo W. Para que eso ocurra, para que tenga la misma magnitud, este cambio en la energía interna tiene que ser igual a cero. Y la pregunta anterior me ayuda a responder esto. ¿En qué proceso la energía interna es igual a cero? Hombre, en los procesos isotérmicos. Y si el cambio de la energía interna es igual a cero en un proceso isotérmico, la magnitud del trabajo y del calor van a ser iguales. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, un proceso isotérmico. Listo. Tercera pregunta. A partir del siguiente diagrama PV, que muestra un proceso termodinámico, ¿qué se puede inferir del cambio de la energía interna, el trabajo y el calor? A ver, tenemos este diagrama PV que muestra una trayectoria que se dirige de 1 hacia 2 y podemos observar entonces que el volumen se mantiene constante. Lo que me va a cambiar va a ser la presión. Hay una disminución de la presión manteniendo el volumen constante. Tenemos un proceso de tipo isovolumétrico o isocórico. Ahí no hay área bajo la curva para representar trabajo. Si no tengo área bajo la curva, entonces ese trabajo va a ser igual a cero. Y esa es mi primera pista. Y si mi trabajo es igual a cero, siguiendo nuevamente la primera ley de la termodinámica que está acá, me queda entonces a mí que el cambio de la energía interna, delta D, va a ser igual al calor. Vamos a ver en qué parte de las respuestas está eso. Al parecer, la respuesta correcta es la A, que es la que me indica a mí que el trabajo es cero y el cambio en la energía interna es igual al calor que ingresa o sale del sistema en este caso. Ese proceso que vemos ahí, les recuerdo, es un proceso isocórico o isovolumétrico. Vamos a ver entonces qué más nos están preguntando acá. Ahora hay una pregunta un poco más extensa. Me dicen a mí que la Briseida tiene una habilidad extraordinaria con la olla de presión al cocinar y además cursó un máster en física online. Con su olla de presión, la Brise analiza el comportamiento de 4 gases de diferentes propiedades. Ella puede alterar a su antojo temperatura, volumen, presión y número de moles de los gases en la olla. Después de su sesión de chismes con la vecina, procede a experimentar con los gases y se plantea lo siguiente. A. El gas X. En el gas X, el volumen es inversamente proporcional a la presión cuando se mantiene constante la temperatura y el número de moles. Listo. En el gas Y, la presión es inversamente proporcional a la temperatura cuando se mantienen constantes el volumen y el número de moles. C. En el gas Z, el volumen es proporcional al número de moles cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Y D. En el gas W, la presión es proporcional a la temperatura cuando se mantienen constantes el volumen y el número de moles.
me preguntan a mí después de, digamos, este gran enunciado, cuáles son los gases estudiados por la tía Briseida que cumplen con el modelo de gas ideal. ¿Cuáles de los gases cumple con este modelo? Revisemos. Sabemos que en un gas ideal, presión y temperatura son directamente proporcionales y son inversamente proporcionales al volumen. Si yo tengo mayor volumen, significa que mi presión disminuye y mi temperatura también lo va a hacer. O caso contrario, si tengo una compresión, reduzco el volumen, lo hago más pequeño, mi temperatura y mi presión de ese gas ideal van a aumentar. Revisemos entonces cuál opción es. En la A me dicen que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso es correcto. En la B, la presión es inversamente proporcional a la temperatura. Esa la descarto porque sabemos que presión y temperatura son directamente proporcionales. En la C me dicen que volumen es proporcional al número de moles. Eso también es correcto. Sabemos entonces que A y C son correctas. Volumen proporcional al número de moles y volumen inversamente proporcional a la presión. Y por último, en la D me dicen que la presión es proporcional a la temperatura. Esa afirmación también es correcta. Entonces, la respuesta correcta es la que tenga los enunciados A, C y D, que son los gases X, Y, X, Z y W. Vamos a ver, tiene A, C y D. Ok. La respuesta correcta es esta que está por acá, que es la de A, C y D. Por lo tanto, esos son los gases que cumplen con el modelo del gas ideal. Vamos a ver esta otra pregunta de por acá. Me dicen que tengo un motor de una motocicleta que sigue el proceso cíclico 1, 2, 3 y 4 mostrado en la figura. ¿Qué tipo de trayectoria se observa en el ciclo? Y aquí está nuestro diagrama. Vamos a comenzar por las más fáciles. Vamos a de 4 a 1, esta trayectoria de acá, yo veo que el volumen se mantiene constante. Entonces yo sé que esta va a ser una trayectoria isovolumétrica o isocórica. Esta de acá también está sencilla. Yo sé que de 2 a 3 voy a tener lo que se conoce como un proceso a presión constante, o sea, un proceso isobárico. Este es isobárico y esto es isovolumétrico o isocórico. De 1 a 2 yo tengo una expansión y de 3 a 4 yo tengo una compresión. Entonces, quizás por el gráfico se pueda confundir entre las dos si yo tengo una trayectoria ahí isotérmica o diabática. No digamos que queda un poco difícil saberlo por la escala de ese diagrama. Sin embargo, las flechas me van a ayudar a responder esa pregunta. En este sentido, yo sé que en el primer caso es una compresión y en el segundo va a ser una expansión. De 1 a 2 tengo que buscar la opción que tenga una compresión. Tengo estas dos opciones de acá que tienen una compresión adiabática. Yo sé que de 2 a 3 es un proceso isobárico, exacto, hay un aumento del volumen de la presión constante. Entonces, por aquí ya tengo otra pista, expansión isobárica. El tercer proceso debe ser una expansión nuevamente y aquí está de 3 a 4, tengo una expansión isotérmica y por último, para terminar de confirmar que lo que dijimos al principio era cierto, tenemos un proceso a volumen constante, un proceso isocórico. Entonces, la respuesta correcta es la A. Esos son los tipos de trayectorias que voy a tener en ese proceso cíclico que vemos ahí. Bueno, llegó la hora de resolver un par de ejercicios para ver cómo estamos nosotros en cuanto a esos conceptos de la primera ley.
Tengo este primer ejercicio. Dice que se ha diseñado un motor excepcional para una aeronave, el cual trabaja con 3 moles de un gas ideal monoatómico como sustancia de trabajo y recorre un ciclo reversible A, B, C, D, A. Los procesos son los siguientes. De A a B hay una presión adiabática, compresión adiabática, donde PA, la presión en A es 1.5, en B 30 atmósferas y la temperatura es de 20 grados Celsius. De B a C encontramos una expansión isobárica, donde el volumen en C es igual a 2 veces el volumen en B. De C a D hay una expansión isotérmica y de D a A hay un proceso isocórico. Me piden calcular A, diagrama PV del ciclo, B, el volumen en A y C, el volumen en B. Primero, lo más importante, recuerden, es saber hacer bien ese diagrama PV. Recordemos que la presión va en el eje Y, el volumen va en el eje X y nos vamos a guiar de estos procesos que están acá. De A a B tengo una compresión adiabática, o sea que el volumen va a disminuir, por lo que lo más probable es que tenga una trayectoria de este tipo. Hay una compresión del volumen. Simplemente estoy dibujando de manera preliminar, no el diagrama final, para tener una idea. De B a C hay una expansión isobárica, o sea, aquí en B, expansión isobárica es un proceso a presión constante. El volumen me va a aumentar, este es B, este es A, este es C. Después tengo de C a D una expansión isotérmica, sé que debo coger para este lado nuevamente. Y de D a A tengo un proceso isocórico, o sea que esta trayectoria me debe cerrar es más bien por acá, porque se da a volumen constante. Este es el punto D. Hay una disminución de la presión manteniendo el volumen constante. Más o menos ese sería un boceto de ese diagrama PV. Pero vamos a ver cómo queda en realidad uno ya hecho de manera formal. Y esto es lo que vamos a tener. Diagrama muy parecido al que teníamos en el dibujo anterior, pero aquí ya están siguiendo todos los tips que yo les comentaba. En el eje Y tenemos la presión, tenemos en el eje X el volumen y están las unidades indicadas, atmósferas por metro cúbico, que son las que me brindan a mí. Tengo de A a B una compresión adiabática, de B a C tengo una expansión isobárica, o sea, la presión se mantiene constante en 30 atmósferas y voy a hacer un aumento del volumen. Recordemos que el volumen en B, perdón, el volumen en C es 2 veces el volumen en B. Aquí me quedaría algo así de este estilo. De C a D me dicen que tengo un proceso isotérmico, una expansión isotérmica. Voy a aumentar mi volumen manteniendo la temperatura constante. Por lo tanto, la trayectoria de C a D me queda de esta forma. Y por último, para cerrar el diagrama, de DA me comentaban que tenía un proceso isocórico o isovolumétrico que se da a volumen constante. Vemos cómo disminuye la presión manteniendo este volumen de acá, que yo no lo conozco, todavía constante. Listo, eso era lo que me preguntaba en la parte A. Ya tenemos armado nuestro diagrama PV. ¿Qué era lo siguiente que nos preguntaba? Calcular el volumen en A. Tenemos algo así de los datos, 3 moles, tenemos presión en A, tenemos presión en B, temperatura en A y una relación de volúmenes. Vamos a ver, ¿qué podemos sacar de ahí? Siempre podemos sacar quizás el abajo la manga de la ecuación de estado. Vamos a ver si con esas variables me funciona bien esa ecuación de estado. Para el punto A, la presión en A por el volumen en A va a ser igual a la temperatura, perdón, la presión en A por el volumen en A va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura en A. Y yo al parecer cuento con la presión en A y la temperatura en A. Ya con estas dos cosas que tengo, puedo hacer el cálculo del volumen en A al despejar la ecuación. Me queda que el volumen en A me depende a mí del número de moles, que yo lo conozco también, la constante de los gases, que es una
constante, como bien su nombre lo dice, la temperatura y la presión en A. Utilizamos la ecuación de estado para hallar ese volumen en A. Reemplazamos, entonces me queda el número de moles, ya lo conocía, era 3, la constante universal de los gases. Para ser consistente, voy a trabajar, digamos que con la que me representa litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 293 Kelvin. Todo eso sobre la presión en A, que es 1.5 atmósferas. Ese volumen me queda en litros. Se me va a ir al multiplicar esto, mol con mol. La atmósfera que está por acá arriba se me va con la de abajo. Kelvin se va con esto Kelvin de acá y me queda simplemente todo esto en litros. El volumen en A yo tengo entonces que son 48.1 litros y si lo quieres expresar en metros cúbicos son 48.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Qué me preguntaban en C? Volumen en D. Y eso es muy sencillo. ¿Por qué? Yo veo que de D a A tengo un proceso isocórico o isovolumétrico, es decir, que el volumen se va a mantener constante. Por lo tanto, el volumen en A va a ser igual al volumen en D, es decir, 48.1 litros o 48.1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Al ser un proceso isocórico, el volumen entre A y D se mantiene constante. Es la notación que se hace ahí al final. ¿Qué era lo más complejo de este problema? O digamos lo más determinante, hacer un correcto diagrama PV. Si yo no hacía ese diagrama de manera correcta, no podía interpretar bien el ejercicio y no podía calcular este volumen en A y D, no podía, digamos que, hacer esa relación que está ahí. A través de esta trayectoria, yo fijo que el volumen se mantiene constante. Y también es importante para poder definir y conocer las variables que yo tengo y cuáles son las que yo no tengo y qué camino tomar para resolver el problema. Entonces, aquí finaliza ese primer problema que les tengo. Listo, vamos a revisar entonces este segundo problema. Una muestra de 2 moles de helio, inicialmente a 300 Kelvin y 0.4 atmósferas, se comprime de manera isotérmica a 1.2 atmósferas, observando que el helio se comporta como un gas ideal. Encuentre el volumen final del gas, el trabajo realizado sobre el gas y C, la energía transferida por calor. Vamos a ver el inciso A. Me están preguntando ese volumen final del gas de helio. Tengamos en cuenta 2 moles, 300 Kelvin, 0.4 atmósferas y al final tengo 1.2. O sea, tengo una disminución de la presión manteniendo la temperatura constante con un proceso isotérmico. Yo voy a tener, digamos que un estado inicial, un estado final. Puedo nuevamente utilizar la ecuación de estado reescrita así, de esta manera, como lo habíamos visto en clases anteriores, para mi estado inicial con unas condiciones y mi estado final. Como la temperatura se mantiene constante, va a ser igual tanto acá como acá. Y me queda que la presión en 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Yo sé que esto es igual a una constante que es N por R por T. Se me va a mantener todo esto de acá de manera constante también, por lo cual yo puedo igualar todo esto. Todo esto de acá sigue siendo no más que la ecuación de estado. Utilizamos la ecuación de estado para hallar los volúmenes 1 y 2. Despejamos entonces de este lado para el volumen 1. Me queda que el volumen 1 me depende del número de moles por la constante de los gases, por la temperatura sobre la presión en 1. Y el 2 me queda de manera análoga lo mismo, solamente que me cambia la presión. Lo único que hice fue despejar esto de acá para cada uno de los volúmenes. Tú para acá y tú para acá. Listo. Voy a reemplazar. Tengo N, que es el número de moles. Voy a trabajar con esta constante universal de los gases, que es la de que está en litros por atmósfera sobre mol Kelvin.
por la temperatura que me la dan, que son 300 Kelvin, sobre 0.4 atmósferas, que es la presión 1, para calcular el volumen 1. Aquí se me va a ir mol con mol, atmósferas se me va con atmósferas y Kelvin se va con Kelvin y me queda todo esto en litros. De igual manera sucede para el volumen 2. Me va a quedar en litros y lo único que me va a cambiar es la presión de abajo, ya que va a ser igual a 1.2 atmósferas. Resuelvo para esas dos ecuaciones y me queda que el volumen 1 es igual a 123.9 litros y el 2 es de 41.03 litros. Vamos a ver qué más me estaban preguntando en la diapositiva anterior. Me preguntaban, ya tenemos esto, el volumen final del gas. Segundo, el trabajo realizado sobre el gas. Para esto vamos a tener que utilizar la fórmula de trabajo para un proceso isotérmico. Podemos retomar, digamos, que esa fórmula que estaba en la diapositiva anterior, y yo sé que ese trabajo en un proceso isotérmico es igual a N, que es el número de moles, por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura, por logaritmo natural del volumen inicial sobre el volumen final. Todas esas variables las conocemos porque acabamos de hallar estos volúmenes, el inicial y el final. Simplemente sería reemplazar los valores que tenemos para obtener ese trabajo. 2 mol por 0.821, que es la constante universal de los gases, litros por atmósfera sobre mol Kelvin, por 300 Kelvin, que es la temperatura, por logaritmo natural del cociente del volumen inicial sobre el final. Aquí se me van litros, se me van a ir Kelvin acá, se me va Kelvin acá, y mol con mol. Me va a quedar un trabajo en litros por atmósfera. Yo después voy a tener que convertirlo a joules para que me quede, digamos, en algo que puedo visualizar mejor. Resuelvo esa ecuación en mi calculadora y me queda que el trabajo es igual a 54.9 litros por atmósfera. Podemos expresarlo en joules como les estaba comentando al hacer la conversión. Simplemente es convertir de litros a metros cúbicos y atmósferas a pascales. Multiplico 54.09 litros por atmósferas, 1000 litros equivale a un metro cúbico y una atmósfera equivale a 101.300 newtons sobre metro cuadrado, que son pascales. El resultado me queda que son 5.479.41 newtons por metro, que son newtons por metro, o sea, joules. Ya tenemos el trabajo calculado para nuestro gas. En la parte C me están preguntando el calor agregado y nos vamos a remitir a la primera ley de la termodinámica, que me dice que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Al tratarse de un proceso isotérmico, como dice el comentario este de acá, el cambio de la energía interna es igual a cero. Si no tengo variación en temperatura, no tengo variación en energía interna. Por lo tanto, despejo de acá, el calor va a ser igual al negativo del trabajo. Calor va a ser igual a la magnitud del trabajo, pero con el signo contrario, menos 5.479.41 joules. Eso es lo que estábamos tratando de buscar, el calor agregado. Y en ese enunciado paso de tener un volumen 1 que es 123 litros a uno final que es de 41 litros, o sea que tengo una compresión. Si tengo una compresión se supone que el trabajo me tiene que dar positivo y así nos dio a nosotros. Este trabajo de acá es positivo ya que el medio ejerce trabajo sobre el sistema, o sea, estamos bien. Nuestro resultado matemático tiene consistencia física. Vamos a revisar entonces el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3, me dicen que hay un gas ideal inicialmente a 300 Kelvin. Experimenta una expansión isobárica a 2.5 kilopascales. Si el volumen aumenta de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos y se transfieren 12.5 kilojoules
al gas por calor, determinar primero el cambio en su energía interna y segundo la temperatura final. Listo, vamos a ver que tenemos un gas con una temperatura, tenemos una expansión, o sea, aumentamos el volumen manteniendo la presión constante. Nuestra presión siempre va a ser esta de acá, 2.5. Y el calor agregado va a ser este de acá, 12.5 joules. Volumen inicial 1, volumen final 3 metros cúbicos. Vamos a resolver ese cambio en la energía interna a ver cómo nos queda. Nuevamente, nos remitimos a la primera ley de la termodinámica. Tenemos que el cambio en la energía interna es igual al calor más el trabajo. Y si estamos hablando de un proceso isobárico, esta es la fórmula correcta de calcularlo. Me queda un área bajo la curva como el área de un rectángulo, si recuerdan, ya que se mantiene constante esa presión. El trabajo es igual al negativo de la presión por la diferencia de los volúmenes. Tengo la presión, que son 2.5 pascales, me la daban inicialmente, y tengo volumen final menos volumen inicial. Tengo entonces que el trabajo en ese proceso es igual a menos 5 kilojoules. Para ese proceso isobárico, el trabajo me dio negativo. Si me da negativo el trabajo, quiere decir que mi sistema ejerce trabajo sobre el medio, o sea que hay una expansión de volumen, tal y como sucede en este caso, porque pasamos de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos. Entonces, estamos bien con los signos. En la siguiente parte, ya puedo calcular entonces el cambio en la energía interna, que va a ser igual a los 12.5 kilojoules que se agregaban al calor que me decía el enunciado, que se agregaban 12.5 joules transferidos por calor, menos el trabajo que yo agregué, o sea, más menos 5 joules, que es el que acabo de hallar. Me queda que el cambio en la energía interna va a ser igual a 7.5 kilojoules. Y con eso damos respuesta al primer inciso. En la parte B me preguntan a mí por cierta variable, que es ¿cuál? La temperatura final. Listo. Nosotros para hacer eso podemos utilizar nuevamente la famosísima ecuación de estado, ya que conocemos, si yo despejo de aquí la temperatura 2, yo conozco volumen 2, volumen 1 y temperatura 1. Yo aquí automáticamente puedo cancelar, puedo deshacerme de las presiones, porque estoy trabajando con un proceso isobárico y van a ser exactamente las mismas. Me queda la temperatura 2 en función de volumen 2 sobre el volumen 1 por una temperatura 1. Todos los datos los tengo. Reemplazo 3 sobre 1 por 300 Kelvin. Me queda al final la temperatura 2 que fue de 900 Kelvin. Pasamos de 300 Kelvin a 900 Kelvin. Y así finaliza este último problema. Y también finalizamos entonces la sesión de los ejercicios. Esta es la solución del problema número 3. Saben, si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo por Teams o por correo electrónico. Y bueno, listo. Que estén muy bien. Hasta luego.